Desde los albores de la humanidad existen misterios de nuestra especie aún por develarse, como lo son los cráneos alargados o cráneos deformados, encontrados en los 5 continentes del planeta, de los cuales aún no se tiene clara luz de sus orígenes. Esto ha despertado el interés de científicos y antropólogos, quienes con frecuencia encuentran entierros con cráneos humanos de apariencia distinta a la ordinaria. Se han planteado diferentes hipótesis que intentan explicar este fenómeno, como modificaciones realizadas a recién nacidos, la presencia alienígena en tiempos prehistóricos o civilizaciones desconocidas en nuestro registro histórico. Comencemos en África, la cuna de la humanidad. No es de sorprender que aquí se encuentre el hallazgo más antiguo. En Sudáfrica, en el año de 1913, el paleontólogo Robert Broom descubre al que llamaría el hombre del Boskop o Homo capensis. Los primeros análisis sugieren una fecha de más de 10.000 años antes de nuestra era. Los estudios hechos por Broom concluyen que estos cráneos son mucho más alargados y su masa intelectual considerablemente mayor, lo que lleva a proponer la hipótesis de que esta variante del Homo sapiens era mucho más inteligente y coexistió con la humanidad. No obstante, la comunidad científica rechazó la hipótesis intelectual de Broom por considerarla que no tiene suficiente evidencia para respaldarla. Siguiendo la ruta de la migración humana, en Asia Central, justo entre Europa y Medio Oriente, se hallaron restos de cráneos alargados que datan de 7.000 años antes de Cristo. A decir de la arqueóloga Rose Zolewski, en su estudio Deformaciones craneales artificiales en el Proto-Neolítico, realizado en las regiones entre Palestina e Irak, afirma que las deformaciones craneales intencionadas eran de uso común y no diferenciaban género. Las técnicas usualmente practicadas para la deformación craneal consistían en usar vendas o telas húmedas, así como tablillas puestas en la parte frontal y occipital de la cabeza, aumentando la presión paulatinamente, dejando como evidencia de la modificación una marca característica en la costura sagital, que es la unión entre los dos huesos temporales en lo alto de la cabeza. En su mayoría, los cráneos modificados pertenecían a personajes de la nobleza, que en aquel entonces se consideraban de descendencia divina, de los dioses que reinaban sobre la tierra, seres que no eran de este mundo. Las leyendas sumerias dan cuenta de los Anunnaki, dioses o espíritus celestes que viajaban por el cielo en carrozas, portando yelmos que le daban a sus cabezas una apariencia alargada, considerándolos viajeros de otros mundos. Una de las más importantes civilizaciones en nuestro planeta es la egipcia. Sus monumentos nos maravillan hasta el día de hoy. Akenatón, faraón egipcio hace 1363 años antes de Cristo, es recordado como un personaje polémico cuyas ideas sociales revolucionaron al antiguo Egipto. Durante su mandato, anuló el culto a los dioses y obligó a la población a no venerar a otro dios más que al sol, llamado Atón. Sus reformas no solo fueron en lo religioso, el arte también fue afectado por sus ideas. Las representaciones anteriores del faraón y su familia solían ser perfectas e idealizadas. A partir de su reinado, las imágenes y representaciones se volvieron realistas. En el libro Las mujeres de la realeza de Amarna podemos ver cráneos alargados, ojos rasgados, estómagos distendidos, haciendo difícil reconocer el género de la figura. ¿Cómo y por qué su figura humana fue representada con ese realismo? ¿Será la familia de Akenatón la primera con estas características? El enigma continúa al otro lado del mundo. Paracas, Perú. Fueron descubiertos numerosos cráneos en 1928 en la localidad. La mayoría pertenecen a un periodo de 800 años antes de Cristo. Estos hallazgos se clasifican en dos grupos: modificaciones intencionales
y aquellos sin explicación a su apariencia, ya que no cuentan con la característica de la costura sagital. Entre estas existe una voluminosa cabeza alargada con rasgos fuera de lo ordinario que ha generado mucha polémica. Las muestras de ADN mitocondrial muestran mutaciones desconocidas. Su capacidad cerebral es 25% mayor a la de los cráneos contemporáneos y pesa 60% más. En este importante hallazgo se encuentran también los restos mortuorios de un feto momificado de 22 semanas de gestación, con la cabeza ya alargada, lo que hace cuestionarnos si había seres humanos con estas características desde su nacimiento. Dentro de las culturas mesoamericanas, México ocupa un lugar preponderante. Varios de estos pueblos también ejercían la modificación craneal y cuentan con casos inexplicables. Uno de esos lazos que une a las civilizaciones arcaicas y los primeros habitantes de América se encuentra en la cueva de Puyil, Tabasco, conocida como la Cueva de los Ancestros. Esta contiene, en una de sus cámaras, de las 10 en total, 29 cráneos, entre los cuales hay 10 osamentas enlongadas de diferentes periodos. Esta cueva, descubierta en el 2004, es testimonio del uso ritual que tenía, ya que numerosos grupos la usaron para dejar testimonio de su paso por este mundo, como lo fueron los mayas. Al realizar los estudios y clasificación, los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México encontraron que un cráneo alargado pertenece al preclásico temprano, del 2500 al 1200 a.C., y dos de ellos al periodo llamado arcaico, que es del 8000 al 2500 a.C. Llaman estos la atención porque al realizarse pruebas de ADN, en ellos se descubrió una relación directa con haplogrupos mitocondriales amerindios, una conexión directa con los humanos de Asia que cruzaron el estrecho de Bering hace más de 28.000 años. Al norte del país, en la población de Onavas, Sonora, se encontró un cementerio prehistórico descubierto en el 2012, donde fueron hallados restos craneales de aproximadamente 1000 años de antigüedad que pertenecieron a la tribu Pima, conocida como los Nebomes. El hallazgo de aproximadamente 25 restos humanos, donde la mitad cuenta con deformación intencional del cráneo, según la antropóloga Cristina García Moreno, y 5 de ellos con modificación frontal de los dientes para hacerlos lucir afilados, algo no visto en la región. Teotihuacán, México, uno de los principales centros ceremoniales, es el escenario del descubrimiento de los restos de una mujer de Tlaylotlacán, que vivió hace 1600 años. Ella era un personaje opulento y llamativo procedente de tierras lejanas. Sus restos fueron encontrados en una tumba rodeada de ofrendas, símbolo de su estatus. Su cráneo fue intencionalmente alargado y tenía incrustaciones de pirita en los dientes y un diente completo hecho de jadeíta. Esta mujer vivía en el barrio de los extranjeros llamado Tlaylotlacán y posiblemente perteneció a la etnia maya. Pocos esqueletos de Teotihuacán presentan tantas deformaciones corporales. Sus restos fueron descubiertos en el año 2014. No solo encontramos evidencias al estudiar los vestigios de estas culturas, su arte también nos deja testimonios de personajes con cráneos alargados, ojos rasgados con la incógnita de si se tratan de personas comunes modificadas en su infancia o si nacieron así. En el centro de la hoy República Mexicana se asentó la cultura tlatilca, en el Preclásico Medio y uno de los primeros que habitaron la Cuenca de México. Se destacan por su arte cerámico, donde representan personajes con cráneos alargados, como mudos testigos de sus prácticas de deformación. Al sur del Valle de México se encuentran los vestigios del sitio arqueológico de Cuicuilco, que data del Preclásico Medio y que es una de las culturas más antiguas de la zona.
Sus habitantes tenían la costumbre de deformar la cabeza de forma tabular directa y oblicua, lo cual se aprecia en sus figurillas de arcilla. La cultura totonaca también dejó registros en figuras. Algunos se pueden apreciar en el Museo de Xiuhtetelco, al norte del hoy estado de Puebla. Los totonacas fueron uno de los pueblos más antiguos que se extendieron al norte de Puebla, al estado de Veracruz. Ellos practicaban, en adición a la deformación tabular, de deformación cefálica e intencional en la variante superior. Existen numerosos ejemplos de esta práctica, demasiados para poderlos incluir aquí. Es importante mencionar que se siguen practicando en muchos lugares del mundo, como en África, en la región del Congo. Así, hemos acompañado a la humanidad en su progreso desde sus momentos más tempranos hasta su evolución a lo largo de continentes y culturas, todos ellos con algo en común, lo cual es transformar su apariencia para asemejarse a alguien más, ya fuera una variación de especie humana desconocida pero presente, o tal vez para recordar a visitantes de otros mundos que los influyeron y ayudaron en su camino.